Hola, buenas tardes. Soy María José Arcas Ariot Jiménez, abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, con número de colegiada 4440. Cualquier información que queráis tener sobre mí podéis obtenerla a través de la página del Colegio de Abogados o bien a través de mi propia página web todosobreherencias.es. Quería a través de este vídeo explicaros de forma muy breve una consulta que se me viene realizando con frecuencia en los últimos días como abogada experta en herencia y en la posibilidad de otorgar testamento válido sin tener que salir de casa. Desgraciadamente, la situación de pandemia que vivimos nos ha colocado en una situación en la que la gente quiere tratar de organizar su sucesión y dejarlo todo ordenado por si alguna desgracia sucediera, pero a la vez todo el mundo tiene miedo de salir a la calle. Precisamente por eso quiero tratar de explicaros de forma sencilla la posibilidad que hay de otorgar testamento válido sin tener que salir de casa. Aunque actualmente la pandemia es algo que nos ha pillado completamente de sorpresa y que nos parece casi de película, sin embargo, en la época de redacción del Código Civil, el año 1889, las situaciones de epidemia no eran algo tan raro. Así que el testamento en caso de epidemia está perfectamente regulado en el Código Civil, en los artículos 701 y siguientes. Como os digo, hay tres formas de otorgar testamento válido sin tener que salir de casa y que están reguladas por nuestro Código Civil. Os explico. En primer lugar, el testamento en caso de epidemia, testamento en peligro inminente de muerte y el testamento hológrafo. Luego haré también una muy breve referencia al testamento vital porque hay cierta confusión en relación al alcance de este testamento y trataré de aclararos cuál es realmente su contenido. Comenzando con el testamento en caso de epidemia, como os digo, se regula en los artículos 701 y siguientes del Código Civil y la forma de hacer este testamento es la siguiente. Vaya por delante que el Código Civil no exige que sea por escrito. Este testamento se puede hacer de forma verbal y sí que es necesaria la intervención de 3 testigos mayores de 16 años. Ahora bien, mi consejo personal es que hagáis el testamento por escrito, tan sencillo como coger un folio y poner arriba con bolígrafo la fecha, Granada, Madrid, a 12 de marzo del año 2020. Os identifiquéis, yo, María José Arcas Ariot Jiménez, otorgo a través de este documento mi testamento. Dejáis constancia que ese documento contiene vuestro testamento. Luego disponéis de los bienes como queráis, diciendo, por ejemplo, quiero dejarle a mi hijo Manolo el piso de la playa o quiero dejarle a mi hijo Manolo solo lo que por legítima le corresponda. En definitiva, dispongáis lo que queráis, incluso cómo queréis que se celebre vuestro funeral, si queréis que os incineren, etc. Hecho esto, mi consejo también es que lo firméis al final y que lo firmen los testigos identificándose con su nombre, apellido y DNI. ¿Por qué os recomiendo que sea por escrito y no verbal? Pues porque luego, a la hora de protocolizarlo, es decir, de acreditar la validez y la realidad de este testamento, será mucho más fácil. Y es que este testamento en caso de epidemia va a quedarse sin efecto una vez que hayan pasado 2 meses desde que finalice la epidemia. Si el testador ha fallecido, hay 3 meses para acudir a una notaría y protocolizar ese testamento. ¿Qué es esto de protocolizarlo? Protocolizarlo no es otra cosa que comprobar la veracidad de ese testamento. Por eso os digo que es mucho más fácil comprobarlo si consta por escrito. ¿Cómo se comprueba la veracidad de este testamento? Bueno, pues el notario abre un acta y un procedimiento que se centra esencialmente en acreditar la realidad de ese testamento. Si está escrito de puño y letra del testador, pues lo que ocurrirá es que se hará casi en la mayoría de los casos lo que se hace es una pericial caligráfica que acredita que efectivamente ese es su testamento y además se cuenta con el testimonio de los 3 testigos mayores de 16 años. Por otra parte, tenemos el testamento en peligro inminente de muerte. Si la situación revistiera tal gravedad que el testador se encuentre en una situación real de peligro de muerte, igualmente se puede otorgar testamento.
exactamente igual que en el testamento en caso de epidemia, pero en este supuesto es necesaria la intervención de 5 testigos. Todo sigue exactamente igual. Mi consejo es que si se puede se redacte por escrito, si no vale la forma verbal, y una vez que haya terminado el peligro inminente de muerte, transcurridos 2 meses desde que haya finalizado esa situación de peligro de muerte, el testamento queda sin efecto, y si el testador hubiera fallecido, hay 3 meses para llevarlo a una notaría para protocolizar ese testamento. Por otra parte, tenemos también el testamento hológrafo. El testamento hológrafo se caracteriza por ser un testamento que está escrito todo él de puño y letra del testador. En este caso sí que es obligatorio que el testamento esté escrito de puño y letra del testador, debe constar al comienzo la fecha, el testador debe identificarse, debe hacer constar que ese documento es su testamento hológrafo, tiene que hacerlo constar expresamente. Luego dispone de sus bienes como él quiera, en la forma que le parezca conveniente, y al final debe constar su firma. Si hay alguna palabra tachada o enmendada, debe salvarla al final del documento. En este caso no es necesaria la intervención de testigos. Y ojo, este testamento va a continuar siendo perfectamente válido durante toda la vida del testador. Y no solo eso, sino que si había un testamento ante notario de fecha anterior, el testamento hológrafo de fecha posterior va a revocar, es decir, va a dejar sin efecto ese testamento anterior hecho ante notario. Con lo cual, cuidado, porque este testamento va a ser un testamento, digamos, en plano de igualdad con un testamento abierto notarial. ¿Qué es lo que caracteriza este testamento? Bueno, pues que al fallecimiento del testador igualmente hay que acudir a una notaría para protocolizarlo, es decir, para que el notario, a través de testigo o en su caso a través de una pericial caligráfica, compruebe que efectivamente este testamento es auténtico y está escrito de puño y letra del testador. El plazo en este caso para la protocolización de este testamento hológrafo es de 5 años. Y si alguna persona lo tiene en su poder, tiene un plazo de 10 días desde que sepa del fallecimiento del testador para iniciar esa protocolización y en caso contrario responde de los daños y perjuicios que se ocasionen si no lo hiciere. El peligro de este testamento es que si no se dice a nadie que ese testamento se ha otorgado, corremos el riesgo de que pase desapercibido para los herederos, que se pierda y que no se sepa que ese testamento se ha otorgado porque no consta en ningún tipo de registro público, es decir, en el Registro General de Actos de Última Voluntad, que es donde sí constan todos los testamentos notariales que una persona haya otorgado durante su vida. De ahí mi consejo de que se deje dicho a alguien de confianza que se ha otorgado testamento hológrafo y dónde está guardado. Y finalmente el testamento vital. Quiero hacer una pequeña aclaración en relación al mismo porque observo que la gente tiene gran confusión con relación a este testamento. El testamento vital no es un testamento de contenido patrimonial. En un testamento vital tú no puedes disponer de tus bienes. El testamento vital es solamente un documento en el que tú haces constar los tratamientos médicos que quieres recibir en caso de que tenga una enfermedad que te impida tomar esa decisión por ti mismo. Una enfermedad que te haya dejado en coma, pues dejas constancia en el testamento vital de qué tratamientos quieres recibir e igualmente puedes disponer en el testamento vital si quieres donar tu órgano. Pero como os digo, no es un testamento de contenido patrimonial. En el testamento vital no se puede decir quiero dejarle a mi hijo el piso de la playa. Solo es un documento en el que se hacen constar esos tratamientos médicos que quieres o no recibir. Precisamente por ello es un documento más bien de índole administrativa. Cada comunidad autónoma tiene sus propios formularios que hay que rellenar para otorgar este tipo de testamento. Los tenéis todos en mi página web, todosobreherencias.es, y a través de ella pues podéis consultar la documentación necesaria. Máxime porque además este tipo de documento requiere la intervención de facultativos médicos y en ocasiones de psicólogos que asesoren a la persona que lo está otorgando sobre el alcance de las decisiones que está tomando. En definitiva, como os digo, este testamento no es un testamento en el que se disponga de bienes, sino solo un testamento de carácter médico.
Esperando haberos sido de ayuda y haber aclarado en cierta medida las dudas que tengáis. Cualquier otra podéis plantearla a través de la web, bien llamando por teléfono o bien enviándonos una consulta o un email. Y bueno, nada más, esperando haber sido de ayuda y aclarar un poco esta situación en la que nos encontramos, la posibilidad de organizar nuestra sucesión, me despido de vosotros. Cuidaros mucho.